Ninguno de los monumentos que se construyeron, ni el propio Nunca Más, pudieron poner con nombre y apellido, documentación, etcétera, más de 8.000 nombres. No hubo cómo. Creo que todos hemos escuchado sobre los 30.000 desaparecidos, tanto en discursos políticos, charlas de sobremesa, en el colegio, en algunos artistas musicales, como incluso en algunas asunciones a cargos políticos. Tal es el caso de Patricia Walsh en 2007, o también más reciente como el líder piquetero Juan Marino. Por la patria, la Constitución, la soberanía nacional sobre nuestras Islas Malvinas y nuestros recursos naturales, por el pueblo de la nación que va a sufrir la agresión de la motosierra y a 40 años de democracia, por la memoria histórica de nuestro pueblo, 30.000 detenidos, desaparecidos, presentes, dictadura, genocidas y fascistas, nunca más, sí, juro. ¿Qué rayos es eso? La mentira de los 30.000 ha constituido un verdadero éxito publicitario, un discurso totalmente marketinero en el ámbito político. Para contabilizar los supuestos 30.000 se requirió de la creación de la CONADEP, Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, la cual fue creada por el presidente Alfonsín. Dicha comisión fue presidida por 10 personas, entre las cuales se encontraban Ernesto Sábato, afiliado al Partido Comunista, partido que en el ejercicio del poder se llevó la vida de 100 millones de personas. Además de Ernesto Sábato, la integraban Graciela Fernández Meijide, comprometida familiar que perdió a su hijo guerrillero montonero, Magdalena Ruiz Guiñazú, una reconocida periodista de izquierdas, unos personajes totalmente imparciales por lo visto. Por cierto, estaba siendo sarcástico. Entre los anteriormente mencionados, cabe señalar al reconocido Dr. René Favaloro, quien no tardó en renunciar por falta de ética y objetividad. Dicha comisión se creó con el objetivo de investigar el accionar de las Fuerzas Armadas en la década de los 70. La comisión fue financiada por el Estado, como así su masiva difusión en los medios para atraer a potenciales denunciantes, dado que el número contabilizado no llegaba ni a los talones a los supuestos 30.000. Incluso se llegó a indemnizar económicamente a familiares de desaparecidos con sumas millonarias. Todo esto llevó a la creación del libro Nunca Más, el cual contabilizó una cifra de 8.961 desaparecidos, lo cual vemos que no se acerca pero ni a los talones a los supuestos 30.000. Por lo que llevó a la editorial Eudeva a retirar de circulación el anexo de casi 500 páginas que incluía el listado de la CONADEP de 8.961 desaparecidos. Solo 4.905 llevaban datos personales, por ejemplo, números de documento. Ahora bien, de esos 4.905 desaparecidos, se encontraron algunos resucitados. La lista es gorda, pero mencionaremos algunos o los que me parecieron más relevantes. La doctora Carmen Argibay fue miembro de la Corte Suprema de la Nación. Engrosaba el número 299. Luego tenemos al doctor Esteban Justo Riggi, fue procurador de la Nación y engrosaba el número 4320. Por otro lado encontramos a Alicia Raquel Ambra, concurría a los actos kirchneristas de la ESMA y engrosaba el número 1335. Después tenemos a Alicia Palermo. Reapareció en el 2002 en la revista Tantas Voces, Tantas Vidas. La lista sigue, por lo que mencioné solo algunos para no alargar tanto el video. Por otro lado, la revista Somos publicó una lista de argentinos que fueron falsamente dadas por desaparecidas. La lista era de 136 personas. Pasados los años, el listado fue revisado, entre muchas comillas, por la Secretaría de Derechos Humanos, conducida por Eduardo Luis Duhalde, quien también estuvo vinculado con las organizaciones guerrilleras de los 70s, el cual formó parte del movimiento Todos por la Patria, el conocido MTP, quien lideró Enrique Gorriarán Merlo. El nuevo anexo contabilizó 7.089 desaparecidos, el cual, una vez revisado,
terminó siendo 6.447 desaparecidos, del cual 873 figuraba tan solo su nombre, sin ningún otro dato, como por ejemplo el DNI. Pero los escándalos no terminaron ahí, sino que muchos de los desaparecidos fueron fusilados por sus propios miembros de la guerrilla a través del famoso juicio revolucionario. Tal es el caso del montonero Fernando Aymal, asesinado en Córdoba por la organización. El caso fue admitido por los propios guerrilleros en la revista Evita Montonera, número 8. Pero el problema es que Fernando fue contabilizado como abatido por las Fuerzas Armadas. Otro caso escandaloso fue el de Francisco Paco Urondo y Carlos Andrés Goldenberg, entre otros, los cuales se suicidaron al ingerir la famosa pastilla de cianuro, al encontrarse cercado por las Fuerzas Armadas. Una de las tácticas medias descabelladas que tenían los guerrilleros es que una vez se hayan escapado de las Fuerzas Armadas, porque esta gente cometía delitos y las Fuerzas Armadas debían tratar de impedir o retener los posibles delitos que estos llegaban a cometer, antes de ser agarrados, ellos se tomaban una pastilla de cianuro para evitar que los agarren, es decir, iban a morir. Pero el problema era que si los agarraban debían hablar y delatar a sus camaradas, por lo que ellos preferían ingerir una pastilla de cianuro para morir y no delatar a sus compañeros. Ya por último debemos aclarar que la CONADEP y la Secretaría de Derechos Humanos no fueron los únicos que contabilizaron a los desaparecidos, sino que por otro lado tenemos a Amnistía Internacional, que contabilizó alrededor de 4.000 desaparecidos, la OEA, que contabilizó alrededor de 5.000, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que contabilizó alrededor de 5.580, la Organización Europea de Fahrenheit, que contabilizó alrededor de 6.936. Como si fuera poco, el famoso ex guerrillero montonero Luis Labraña reconoció haber sido el creador del mito de los 30.000. Llegaron las madres de Plaza de Mayo a Ámsterdam y en ese momento traían una lista de unos 4.000 y pico de casos de personas desaparecidas y necesitaban dinero para solventar gastos y para tener un lugar propio, una casa propia. Los holandeses, que son gente muy solidaria, estuvieron dispuestos a ayudarla, pero presentaron una lista que, digamos, querían presentar un genocidio. Y los holandeses, Ámsterdam es una ciudad judía, decían, mire, nosotros tuvimos 6 millones de muertos, era un genocidio. Ustedes no pueden venir con este planteo. Lo que hicimos nosotros es aumentar las cifras. Cifras que no existían en los papeles, porque lo que había era eso. ¿Y la cifra cuánto era en ese momento? Más o menos alrededor de 4.800. Nos juntamos, decidimos a ver cómo podíamos levantar las cifras. Del año, se manejaron muchísimas cifras. La mentira era necesaria para conseguir ese dinero. Ese dinero para la madre de los desaparecidos. A nosotros nos parecía justa la causa. Se aprobó 30.000 y quedó 30.000. Fui yo el que dijo 30.000. Pero lo dije... ¿Usted dijo 30.000? Sí, yo fui el que dije 30.000. ¿Usted es yo soy la persona que dijo 30.000 desaparecidos. Como vemos, no se llega ni con suerte a los 10.000. Pero, ¿qué nos dirían los zurdos? Y bueno, nos dirían, ¿qué importa si son 30.000, 10.000 o 4.000? Pues sí que importa. De lo contrario, no habría necesidad de mentir. Cabe recalcar que Eve de Bonafini ha confirmado que sus hijos estaban en Cuba entrenándose, alrededor de más o menos 6.000 guerrilleros, y además reconoce que la mayoría fueron guerrilleros los que fueron desaparecidos, que como vimos no llegan ni siquiera ni por cerca a la cifra de los 30.000. Lo que ha hecho esto es demonizar a las Fuerzas Armadas. Ojo, acá nadie está diciendo que su accionar fue correcto. La verdad que yo no lo comparto, es cuestionable. Pero si las Fuerzas Armadas hoy demonizadas no hubiesen actuado, Argentina posiblemente hubiese tenido el futuro de Cuba, dado que esta gente quería por medio de la violencia llegar al poder e imponer su ideología comunista, así como fueron preparados y adoctrinados a través de Cuba.
Así que espero que te haya gustado el video, no te comas los relatos, así que sin más nada que decir, espero que te haya gustado el video y nos vemos en un próximo video.